Ahora quiero hablarte un poquito más sobre el método. Esta es la parte más importante y más crucial desde mi punto de vista. Por supuesto, la anatomía es muy importante, pero la parte del método es la que nos permite generar aprendizaje en otros y es la que a priori le llama menos la atención a la gente. Todos hemos hecho cursos de anatomía de todos los tipos y podrás saber por tu experiencia que con la anatomía no hay suficiente para generar aprendizaje en ti y en el resto. Cantar es movimiento. Y todo lo que incluye el movimiento incluye el cerebro. De hecho, todo lo que pasa en el cuerpo incluye al cerebro, pero en este caso nos vamos a centrar en esto. Así que como profesor tienes 3 necesidades básicas. Primero, conocer la lógica del sistema. Es decir, qué lógica guarda el sistema consigo mismo. Segundo, cuál es el lenguaje o código y la forma en la que se organiza. Es decir, cómo habla el sistema consigo mismo, cómo se comunica, cómo se organiza y a la vez cuál es el lenguaje que entiende para nosotros proveerlo de nueva información. Y finalmente, superar el criterio. Verás que el criterio es una gran limitación, aunque a priori no tenga sentido eso que estoy diciendo. Déjame explicarte 4 conceptos que suponen el resumen de todo el método que subyace esta anatomía vocal funcional. Primero, para aprender tú y para generar aprendizaje en el resto. El primer concepto que quiero presentarte es uno que es el más importante y es de lo que trata todo y es la autoimagen. La autoimagen es la representación que tiene el cerebro de todo el hardware. Es decir, el cerebro es el software y el cuerpo es el hardware. Es la representación que tiene. Y esta representación incluye las características de las partes y las relaciones y las posibilidades que tienen estas partes y cómo se relacionan entre ellas. Dependiendo de lo bien o mal estructurada o fiel a la realidad que sea esta autoimagen, la eficiencia de tu sistema será mayor o menor, con lo cual serás más capaz o menos capaz, tú o cualquiera de los alumnos, de materializar aquella intención. Y es justamente la autoimagen con aquello con lo que trabajamos todo el tiempo. Es eso exactamente lo que queremos actualizar, tanto para conseguir aquello que no puedes hacer, como para mejorar aquello que ya puedes hacer y que se convierta en más eficiente. El siguiente concepto, el siguiente principio es esta contraposición de la parte consciente con la parte inconsciente. El consciente es quien ordena, quien da la orden, pero el inconsciente es quien organiza, y a menudo esto no lo tenemos claro, con lo cual intentamos, mediante el consciente, organizar todo aquello que debería organizar el inconsciente. Y el consciente no tiene ni una milésima parte de potencial que tiene el inconsciente. Así que, para poder encontrar la eficiencia debemos colocar cada uno en su sitio y respetar las normas o los principios que nos presentan cada uno. El criterio. Cualquier tarea motora implica el movimiento, esto ya lo hemos dicho. Y el movimiento es hacer, con lo cual cantar o utilizar la voz es algo que se aprende haciendo. No estudiando, no mediante teorías, no mediante estudios científicos, sino que se aprende haciendo. Así que haces, ves qué es lo que ocurre y analizas qué es lo que ocurre y sacas tus propias conclusiones. Pero, ¿qué pasa? Que por toda esta academización que hay del canto, tendemos a saber qué es lo que va a pasar antes de que pase, con lo cual el experimento se ha corrompido. Con lo cual es muy difícil aprender. Y es por eso que menciono el criterio como algo que necesitamos sorpasar para realmente poder aprender. Aquí viene el más importante de todos, y es la empatía. Cuando estamos con el alumno, necesitamos considerar estos otros 3 conceptos, principios que te he presentado antes, pero sobre todo necesitamos conocer y ser capaces de empatizar con él para conocer, para ver qué es lo que le confunde, en dónde está confundido y qué es lo que no está claro en esa autoimagen que no le permite hacer lo que quiere hacer. Para poder tener esta empatía, necesitamos haber pasado un proceso secuencial de desarrollo, que es justamente lo que vamos a hacer aquí, que hayamos comprendido para poder luego replicarlo o crear uno similar en el alumno, y además necesitas conocer toda la teoría que subyace todo ese desarrollo. Así que en resumen lo que vamos a hacer es aprender a desarrollar la empatía
y desarrollar un modelo interno de toda la lógica del sistema que hemos dicho antes. Por otro lado, vamos a desarrollar también la capacidad de detectar esas confusiones basándonos en todo este desarrollo que hemos tenido y en la empatía que hemos desarrollado. Y vamos a aprender a cómo desarrollar procesos experienciales como los que nosotros viviremos a lo largo del programa para poder generar ese aprendizaje en estas otras personas, en estos alumnos y en sus sistemas. Tanto para hacer lo que quieren que no pueden hacer, como para hacer que lo que ya hacen sea todavía más fácil.